fueron favorecidas por sobre otras, ¿ya? Por un lado, la cirugía oncológica se mantuvo más o menos estable y ya hacia el final, cuando los casos ya fueron muy importantes, ya prácticamente no se operó en este hospital. Y lo primero que empezaron a disminuir fueron las cirugías electivas benignas, ¿ya? Pero lo preocupante es que ya, por ejemplo, para el 23, la semana del 23 al 31 de marzo, incluso las cirugías de urgencia disminuyeron en forma notable. ¿Qué pasa con estos pacientes que no se operaron? Es evidente que las urgencias no es que ya hayan desaparecido, ¿ya? Así que probablemente después, cuando ya se haga un análisis más exhaustivo de las tasas de sobremortalidad, es decir, de aquellas muertes que están por sobre el promedio esperado para el año, muchas de estas muertes probablemente van a ser secundarias a los efectos que tuvo sobre la capacidad hospitalaria la pandemia. Y no solamente es el efecto de no operarse, sino que ¿qué pasa con los pacientes que se operan? Los pacientes que se operan también tienen un riesgo aumentado por el hecho de estar en un hospital que tiene una cantidad de casos COVID dando vuelta, ¿ya? Y vemos que, por ejemplo, casi un 7% de los pacientes operados en este centro de salud en España se contagiaron de COVID o en el fondo se reportó que tenían infección. Este esquema, que parece súper complicado, la verdad es que no es para describirles y marearlas, sino que es para mostrarles cómo lo complejo que ha sido coordinar cada una de las fases de lo que implica una cirugía. En la fase de preparación participan enfermeras, técnicos e incluso personal de aseo. Cuando uno está pensando en trasladar a un paciente a pabellón, tiene que despejar el área, tiene que limpiar por detrás cuando el paciente va pasando, limpiar el área donde pasa. Es un despliegue de recursos técnicos y humanos muy importante. En el intraoperatorio lo mismo. El uso de equipamiento de protección personal, restringir las entradas, las salidas de medicamentos. En el postoperatorio lo mismo. Y además hay que hacer un seguimiento de los casos para ver si es que se infectaron, si es que si es que presentan alguna complicación. Por lo tanto, ya el proceso quirúrgico, que era escaso y complejo, se vuelve aún más complejo frente a esta pandemia. ¿Qué tipo de pacientes tenemos? Por un lado tenemos los pacientes asintomáticos, que en el fondo no presentan, como su palabra dice, no presentan síntomas y sin embargo son infecciosos o van a presentar síntomas después de la cirugía. Tenemos también los pacientes sintomáticos y yo quise agregar acá los pacientes post-COVID, porque todavía no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo que van a tener los pacientes que tuvieron COVID y que van a tener que ser sometidos a una cirugía. Van a tener más riesgo perioperatorio, van a tener más complicaciones. Aquí vemos un trabajo de un grupo realizado en China, donde se evaluó y se siguió a 34 pacientes que fueron sometidas a cirugía. De ellos, cerca de los 34 comenzaron a tener síntomas y signos de COVID casi 10 días después de la cirugía. De estos, 15 empezaron con disnea y finalmente 7, que constituye el 21% de los casos, murieron por COVID después de haberse operado. ¿Ya? Hay estudios que muestran que operarse con COVID aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad postoperatoria. Y esto es aún peor en pacientes de mayor edad, ¿ya? Otro estudio publicado en el Lancet muestra una realidad similar. En el fondo, frente a cirugías tanto electivas menores como mayores, hay un aumento en la mortalidad en pacientes infectados por COVID, pero este aumento es mayor sobre los 70 años, ¿ya? Ahora, ¿cómo ha sido un día para nosotros, los anestesiólogos en pabellón? Y la verdad es que han existido un montón de iniciativas para lograr disminuir el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque los procedimientos de intubación orotraqueal son considerados procedimientos de alto riesgo principalmente por la generación de aerosoles, es decir, partículas muchísimo más pequeñas capaces de ser inhaladas y llegar directamente a las vías respiratorias y pulmonares y producir una infección. Esto ha llevado a que se hayan implementado
la COVID Box, distintos plásticos, distintas técnicas. Nosotros ahora utilizamos videolaringoscopio, que es en el fondo para poder mantener la distancia frente a la intubación orotraqueal y no acercarnos a la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, todo esto ha un poquito, hecho un poquito más engorroso el procedimiento, incluso un poquito más inseguro. No es fácil intubar bajo estas condiciones. Y bueno, yo creo que esto es lo que es lo más preocupante de todo. Y en el fondo, esta publicación del Washington Post probablemente refleja la realidad de muchos países y, en el fondo, y es que desaparecen los infartos, los accidentes cerebrovasculares, incluso las apendicitis de los hospitales. Y no es que desaparezca la enfermedad, sino que básicamente la gente no consulta o los hospitales no tienen la capacidad muchas veces de resolverla. Y en el fondo esto va a impactar de manera muy importante en la salud pública en el futuro. Por ejemplo, estos son cómo ha disminuido la tasa de identificación de cáncer durante las distintas semanas desde marzo a abril en Estados Unidos. Como vemos, el diagnóstico ha ido, por ejemplo, del cáncer de mama, fue disminuyendo de manera importante a la medida que empezaron a aumentar las semanas, y incluso cánceres tan graves como el cáncer pancreático y gástrico prácticamente ya dejaron de ser diagnosticados. Esto es muy grave. La carga de enfermedad que va a existir posterior a la pandemia, uno puede pensar que va a ser enorme, y vamos a tener que tener los recursos y en el fondo la gestión necesaria, la capacidad de resolución necesaria para poder enfrentar esta segunda pandemia. Por ejemplo, ¿qué pasa con el cáncer infantil? Vemos que en Latinoamérica hay países donde se han suspendido los tratamientos quirúrgicos por cáncer infantil de manera importante. Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela han visto sus tasas de tratamiento disminuidas de manera importante. En Chile también, entre un 30 y un 60% de las cirugías por cáncer infantil se han suspendido, lo cual es bastante preocupante. Además, el gobierno, el Ministerio de Salud de nuestro país, ha proyectado un aumento de casi un 10% en el número de cirugías pendientes, que ya teníamos un gap que solucionar. Ha aumentado incluso mucho más. Esto es en mayo, y como vimos, el pico estuvo en junio, julio. Probablemente esto es muchísimo más, y si vemos el tema de las consultas hospitalarias, es aún mayor, considerando que, como vimos en el esquema del inicio, el diagnóstico y la indicación quirúrgica nace de la consulta de especialidad. Entonces, probablemente este número es muchísimo mayor a aquel proyectado. Y la verdad es que hay un artículo súper interesante que en el fondo hace una relación entre el libro de Saramago, Ensayos sobre la ceguera, y la pandemia que estamos viviendo. Y la verdad que si uno trata de analizar de manera global la situación en la que nos encontramos, una de las frases que menciona creo que hace muchísimo sentido. En esta frase, la esposa del médico dice que creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo esta pandemia nos revela una realidad que ha existido desde hace muchísimo tiempo. Y en el fondo es esta falta de equidad en el acceso a cirugías a nivel mundial. En un estudio publicado por el Lancet el año 2015, 2 billones de personas en el mundo no tenían acceso a tratamiento quirúrgico. Y este estudio solamente consideró la posibilidad de tener un pabellón, nada más, ni postoperatorio, ni cuidados especiales, nada más. Y cuando se hizo un trabajo que modelaba, además integraba estas variables, como personal, acceso oportuno, etcétera, este número se elevó a 4.9 billones de personas.
Por lo tanto, nuestra tarea es enorme en tratar de disminuir esta falta de acceso y además, con la tremenda mochila que nos agrega la pandemia, el desafío es aún mayor. ¿Cuál es el futuro? Nuestras vidas ya cambiaron. En el fondo, todo lo que viene por delante es una tremenda oportunidad para poder sanar, por un lado, estas inequidades que les hablaba, y por otro lado, de aprender cómo algunas situaciones que nosotros consideramos normales o tolerables de falta de acceso nos hace bastante vulnerables frente a cualquier situación extra que se nos agregue a la salud de nuestra población. ¿Ya? Tenemos pacientes distintos, vamos a tener protocolos distintos, pero también hemos aprendido un montón de lo que significa abordar un tema tan complejo como las cirugías y todo aquello que nosotros necesitamos. Así que los invito a reflexionar sobre esto y ojalá que en el fondo el conocimiento que cada una de nosotros tiene con respecto a los impactos que está teniendo esta pandemia logre integrarse y en el fondo ir apoyando en esta nueva labor. Muchísimas gracias.